Arratsaldeon guztioi, mila esker etortzeagatik, mila esker Vital Fundazioa Kulturuneari. Urtean zehar ematen diguten laguntzagatik ekitaldi desberdinak antolatzeko. Ayer hubo un acto muy interesante de la Universidad de Deusto en torno al reto democrático en Euskadi, en un contexto que no nos es ajeno tampoco a nosotros, un contexto de decadencia y deterioro de las democracias en el mundo, erosión de los valores y el espíritu comunitario, crisis de confianza en las instituciones, en los políticos, en los periodistas, desapego ciudadano con respecto a la democracia, incluso descrédito y con respecto a, y desconfianza con respecto al conocimiento experto. Ayer en el acto había expertos, había investigadores y se lamentaban de eso, de que hay un descrédito también y desconfianza con respecto al trabajo que ellos con método académico y científico desarrollan. Son olas antidemocráticas bien organizadas que se están expandiendo y no somos ajenos a esas tendencias globales. En los últimos 50 años ha disminuido el número de ciudadanos y de países que viven en democracia. Ha pasado del 17%, qué poco, ¿verdad? Pues hace 50 años solamente había un 17% de la población mundial que vivía en regímenes democráticos. Ha pasado del 17% al 13% en estos momentos. En este contexto y expectativas, el conocimiento, la cultura, la buena gobernanza, la unidad de acción de todos los agentes sociales, el periodismo crítico y autocrítico y los buenos periodistas son parte de una receta necesaria para hacer frente al desastre y la incertidumbre. Hoy, de la mano de Vital Fundazioa Kulturunea, la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, os traemos el testimonio personal y profesional de 4 periodistas cuyas vidas han corrido y corren peligro, ellos y sus familias, y viven un exilio forzado. Os voy a dar unos datos que me han pasado esta tarde Reporteros Sin Fronteras, que hablan de cerca de 150 periodistas asesinados por el ejército de Israel en Gaza y Líbano. Más de 1.700 periodistas asesinados en el mundo en los últimos 20 años. Por supuesto, en Gaza y Líbano no solamente matan a los periodistas, sino que matan a sus familias, ¿no? Y no están contabilizadas en lo que os he dicho, ¿no? Y en Siria, los datos de Reporteros Sin Fronteras son de, hasta el momento, en estos últimos días, 180 periodistas asesinados. Rosabel Argote, Julio Folor, lankideok zuena da hitza. Eskerrik asko, Amaia Goikoetxea. Arratsaldeon, ongi etorri lagunok, bienvenidos y bienvenidas. Decía Emily Dickinson: es cosa tan pequeña nuestro llanto, son tan pequeña cosa los suspiros. Sin embargo, por cosas tan pequeñas, vosotros y nosotras nos morimos. Hoy suspiramos mirando al mundo, Afganistán, Palestina, Siria, Colombia, para meternos en la piel del palestino Ramzi al-Beiroute, de la afgana Khadija Amin, del sirio Okba Mohamed y de la colombiana Andrea Aldana. Tal y como está el mundo, que nos lo contaba en una primera fotografía Amaya, una mesa redonda de sumo interés con periodistas que saben lo que es el compromiso cívico, la resistencia y la pasión por una profesión creada y alimentada con rigor y honestidad. Hemos titulado, bien lo sabéis, el encuentro Periodistas Objetivo a Eliminar, si bien para nosotros y nosotras son el objetivo a salvaguardar. ¿Conocemos esas lágrimas que no caen y se consumen en los ojos?, se preguntaba Saramago. ¿Conocemos ese dolor de ser y no ser, ese tener y no tener, ese querer y no poder? Antes de presentaros a cada uno de ellos y de ellas, a los 4, quería preguntarle a la compañera periodista Khadija Amin, nacida en Kabul, en Afganistán, obligada a abandonar su país tras la llegada de los talibanes al poder, si tenemos memoria el tiempo que llevas aquí, si tenemos memoria en España, si sabemos
escucharos si sabemos o no sabemos sentir el dolor ajeno. Cadilla. Muy buenas tardes a todas y todos. Os agradezco para organizar este evento y darnos palabra y darnos oportunidad para que podamos compartir nuestra experiencia. Pues como que deberían que hacer, no han hecho. Es que cada vez hay menos noticias sobre Afganistán, sobre la situación de mujeres. Como allí no hay una guerra, entonces ya están olvidando Afganistán y somos mitad de la población, pero los talibanes eliminaron a las mujeres de la sociedad. Solo los que me llama mucha atención cuando me llaman para dar charla o conferencias sobre Afganistán, pero en tema de los medios hay muy pocos reportajes sobre Afganistán. No hablan como que deberían que hablar, porque es muy importante dar visibilidad a la situación de mujeres en Afganistán. Si no, van a olvidar así Afganistán y las mujeres van a quedar encarceladas en sus hogares para siempre. Arratsaldeon, eskerrik asko. Se habla muy poco de algunos países, los conflictos olvidados, se habla muy poco del periodismo en algunos países en conflicto. Por eso, para presentaros del fantástico reportaje que preparó Informe Semanal sobre voces que no se rinden, hemos extraído algunas píldoras también para acercaros la realidad de estas periodistas y estos periodistas que están encantados estamos de que estén aquí. Hadilla Amin es otra periodista que está reconstruyendo su vida en nuestro país. La que tenía como reportera y presentadora de la televisión afgana se la arrebataron los talibanes cuando llegaron al poder en agosto de 2021. Le impidieron trabajar por ser mujer, lo denunció y la amenazaron. Gracias a Reporteros Sin Fronteras, el gobierno español logró incluirla en sus listas de evacuación. Muchísimas gracias por estar aquí. También vamos a hablar con Okba Mohamed, periodista sirio, como comentaba Julio Flor, cubrió la guerra en Siria, corresponsal en Turquía, colaborador en El País, El Diario Es, Equal Times, Al Jazeera. Actualmente es reportero de Mañana.es, que me encantaría luego que nos contaras. La actualidad se impone. ¿Cuántas veces colonizamos las historias, los relatos de lo que está ocurriendo en otros países? Se impone la pregunta de lo que está ocurriendo en estos momentos en Siria, que entiendo que es una pregunta amplísima. ¿Consideras que estamos haciendo un abordaje correcto o son demasiadas las grietas por las que se nos están colando los discursos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por recibirnos. Sinceramente, yo creo que no. Acabamos de hablar antes de entrar a la charla que estoy muy cansado porque, claro, tenemos muchos compañeros y compañeras periodistas que pasan muchísimo tiempo, ¿no?, sin hacer un seguimiento de la cobertura o de la situación, por ejemplo, en Siria, en este caso en Afganistán o en Palestina. Y luego cuando ocurre algo de repente sale en las portadas, entonces todos los periodistas quieren hacer cosas y todos los periodistas quieren entrevistar a sirios, ¿no? Sin que haya, por ejemplo, antes que hayan establecido una conexión, ¿no?, de contactos con personas sirias y tal, ¿no? Ahora hay mucha gente que me está llamando 24 horas para hablar con sirios en España, y todos los sirios con España que estoy hablando, cada uno al menos ha dado 3 o 4 entrevistas. Y esto es, o sea, de repente, ¿no? Y por otro lado también yo creo que hay un problema importante en el relato y en los términos, sobre todo, porque siempre se habla de conflicto y de guerra en Siria, descartando de alguna manera la causa principal de la población, y siempre se habla casi solo de las alianzas, ¿no?, y de la situación geopolítica, pero no del sufrimiento de la población y de su causa principal, ¿no? Y claro, o sea, en la prensa hay de todo, pero hay muchos artículos y reportajes que vemos que son superficiales,
que no están contextualizados, y esto por supuesto que genera una imagen incorrecta sobre la situación en Siria, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando empezó todo esto desde el 27 de noviembre, la última ofensiva que ha acabado con el régimen de Assad, ya había puesto una cosa en mis redes como 14 años y los medios todavía no han aprendido a informar sobre Siria. Y claro, volvemos al tema de solamente se cubre el momento terrorífico, no solamente en el contexto sirio, también se lo vemos en el contexto migratorio, en el contexto de Gaza, ahora mismo, cómo se ha bajado mucho el ritmo, ¿no?, de informar sobre la situación en Gaza. O sea, cada día hay entre 50 y 100 asesinatos por los bombardeos israelíes, entre otras muchas situaciones en las que se necesita hablar mucho y profundizar, ¿no?, en las consecuencias, pero ha bajado mucho el ritmo porque ya llevamos más de un año. Entonces, imagínate Siria 14 años. Esa misma pregunta, Ramsi, vale también para ti, la que acaba de hacer Rosabel Okba. ¿Cómo se está contando desde tu mirada de periodista palestino? Buenas tardes, gracias a todos por venir aquí. Yo, un periodista palestino, trabajé 17 años en mi país, antes vine aquí a España. De trabajar como periodista en Gaza muy peligroso, muy difícil y muy complicado también, porque la ocupación de Israel está en la tierra palestina hace muchos años. Israel mataron la gente y hace a todos iguales. No hay diferencia entre un periodista o un soldado o un trabajador humanitario. Todos adelante la fuego, siempre. Hasta ahora Israel mataron en Gaza 193 periodistas en este genocidio. Le trabajar muy peligroso, la franja de Gaza, una zona peligrosa. Hay muchas dificultades, cosas y muchos problemas. Israel mataron, los periodistas no están en el trabajo o no están en la fundación. Ellos mataron en sus casas, en sus familias, en sus hijos. Siempre mataron las periodistas en cada zona, en trabajar o sin trabajar. Bueno, yo quiero darte las gracias especialmente por estar aquí. Quiero darte las gracias por haberte animado a subir aquí arriba para charlar, ¿no? Porque el tiempo que llevas te hace pues tener las limitaciones obvias con el castellano y bueno, pues esa valentía para ser consciente de las limitaciones de entrar en debates profundos, ¿no? Es como no jugar con el mismo número de bolas. Así que vaya nuestro agradecimiento del colegio por estar aquí. Somos conscientes de estas limitaciones y seguro que vamos a poder organizarnos muy bien en el debate. Yo voy a poner la píldora que te habíamos preparado. ¿No? Mucha gente... Lamentablemente no tenemos a dónde regresar. Gaza está destruida. La guerra ha arrasado con todo en Gaza, incluso con los recuerdos más bellos. En nuestro país ya no queda esperanza que nos motive a regresar. Mi casa en Gaza ya está destruida. Abandonar un país para estar a salvo no es una decisión fácil. Ramsi era un periodista conocido en Palestina. Llevaba 17 años trabajando como reportero y presentador de televisión y radio. Está casado y tiene 3 hijos. Pero la situación en Gaza cada vez era más insostenible. Demasiada destrucción, demasiada precariedad. Su hijo de 12 años ya ha vivido 4 guerras y la pequeña necesitaba cuidados médicos. Con ella llegó a España hace año y medio. Meses después logró poner a salvo al resto de la familia y aún no había llegado el 7 de octubre. Hay 56 conflictos armados ahora mismo en el mundo que están afectando a 96 países de la Tierra.
Andrea, en el caso de Colombia, ¿cómo levantas la voz? ¿De qué manera? ¿Qué hay que contar? ¿Qué debemos saber en estos momentos que crees que hemos perdido de vista? No lo sé. Pues, a ver, bueno, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos y a todas por acompañarnos a esta charla. Pues es que como dijo Jadilla, se habla pero se olvida porque no tenemos una guerra inmediata que está bombardeando nuestros países, ¿no? Pero pues nosotros tenemos una de 70 años, que es la fracasada lucha contra las drogas. Pero cuando vamos a informar sobre Colombia, todos ustedes siempre habrán escuchado lo mismo, que es narcotráfico y guerrillas. Pero lo que tenemos que informar, por ejemplo, es cómo Repsol está acabando con nuestros océanos. Cómo el BBVA compró las tierras del campesinado que expropió el paramilitarismo, que el paramilitarismo de mi país masacró al campesinado, le despojó sus tierras y el BBVA le compró esas tierras a precio de huevo. De cierta forma financió el paramilitarismo de mi país. Y cómo la niñez de las comunidades indígenas de La Guajira está muriendo no de hambre, sino de sed por el extractivismo del carbón que necesitan los europeos. Eso es lo que debemos saber de Colombia, eso es lo que debemos saber de Latinoamérica. No el narcotráfico, porque el narcotráfico, cada quien si consumen azúcar de una manera exagerada es casi que lo mismo que una raya de cocaína. El narcotráfico, el problema es el lavado de activos, que lo están lavando en el barrio de Salamanca de Madrid, y nadie persigue esos dineros, gentrificación narco, mexicana y colombiana. Pero nos quedamos en el barco que venía con 3 toneladas de cocaína, cuando eso no es lo que está matando a nuestros pueblos. Tenemos otros problemas o un nuevo colonialismo extractivista, ¿no? Creo que eso es lo que nos falta por informar. En este contexto que nos cuentas, el cuerpo de la mujer vuelve a ser utilizado como un arma de guerra, vuelve a ser utilizado como un espacio de ocupación y de instrumento para forzar el desplazamiento precisamente forzado. Colgaste hace tiempo un vídeo en las redes sociales que daban cuenta de cómo la violencia sexual se ha utilizado para callarte, pero no lo ha logrado. Lo pongo. Mucha gente que sabe esta historia, que yo no la he contado en muchas partes, me dicen que yo por qué continúo. Y al final porque es que uno no regresa de una agresión sexual. Eso es muy difícil. Entonces te tienes que coger a lo que tengas a la mano para casi que no quitarte tú misma la vida, porque es difícil continuar después de que te pasa algo así. Entonces lo que haces es pegarte al periodismo, ¿no? Entonces básicamente el periodismo que me llevó a sufrir la agresión fue el periodismo que me salvó. Porque al principio yo pensé, bueno, si yo me callo, ellos ganan. Si yo me callo, ellos ganan. Entonces por eso es que yo continué después de la primera agresión. Luego vino la segunda agresión que también tenía que ver con agentes estatales. Yo quiero dejar claro que todas las agresiones que yo he recibido tienen que ver por haber investigado agentes estatales corruptos. Entonces, ¿es más difícil ser mujer y ser periodista en Colombia? Sí, claro, porque en nuestros territorios con tantos grupos armados, la mujer termina siendo botín de guerra. Y se usa la violencia sexual, la agresión sexual como mensaje ejemplarizante. Entonces, cuando digo agresión sexual, bueno, ese video yo no lo colgué en las redes sociales, eso es una entrevista de EFE, que de hecho no me gusta que se publique, porque es como exponer algo muy íntimo de tu vida y como que tú solamente eres la agresión que te pasó, ¿no? Y resulta que tú eres todas tus coberturas y todo tu oficio, pero queda reducida a ser la víctima. Y es una situación con la que yo todavía lidio, no quiero ser la víctima, quiero ser la periodista. Pero entiendo lo que significa la violencia sexual en Latinoamérica, y es el mensaje de reprimenda, es la forma de callar, es la forma de matar dejándote viva, y es al fin y al cabo la historia de nuestros pueblos, ¿no? Pueblos azotados por la violencia clasista, racista, militar y patriarcal. Pero sí. Has dicho algo, Andrea, de aferrarte al periodismo, de agarrarte a él.
como una esperanza, que es una de las palabras que ha salido. Decía Julio Cortázar que la esperanza es la vida misma defendiéndose. ¿El periodismo como esperanza? Sí. Os lo pregunto a los cuatro. Cadilla. Pues sí, es una esperanza. En mi caso, yo no pensaba que un día estudiaré el periodismo y ser presentadora de televisión. Yo era una mujer que no tenía permiso ni salir sola de casa. Cuando me obligaron a casarme con mi ex marido, pues no me dejó ni estudiar ni trabajar nada. Pero yo, después de que logré el divorcio, porque en nuestro país no es fácil, yo dije, pues hay que buscar una carrera para que pueda dar esperanza para más mujeres, ¿no? Como en nuestro país no aceptan mujeres divorciadas. Entonces, una mujer divorciada, periodista, es algo más. Entonces, yo elegí el periodismo para que las mujeres vean que sí, por algunas cosas, si no aguantamos el maltrato que recibimos por nuestro marido, nos tenemos derechos de divorciarnos, ¿no? Eso no es algo que ya tenemos que parar la vida, no. Hay que empezar y demostrar que una mujer divorciada es algo normal. No hemos hecho nada mal, sino he decidido salir de violencia que aguanté durante 6 años y después ya, ahora tengo una vida mejor que cuando estuve casada. Pues así que ahora que mujeres me vean y dicen que tú eres para nosotras un ejemplo que si decidimos a estudiar y salir hacia adelante, podemos. No es que no puedes, pues el periodismo para mí fue así que con mis actividades he podido dar esperanza para mujeres afganas y mujeres del mundo que siempre después de una noche oscura hay luz y hay una mañana y tenemos que tener esperanza porque es difícil en países como Afganistán trabajar como periodista y tener una vida que he sufrido mucho durante 6 años allí. ¿El periodismo como que ocupa para ti? ¿El periodismo como qué para ti? Mi compañera Andrea ha dicho una cosa muy importante. Si nos callamos, ellos ganan, ¿no? Y esto es lo que buscan, pero por todos lados. Los que nos atacan, por ejemplo, empezando por los que nos atacan en redes sociales, yendo a nuestros países, por lo que nos persiguen allí, ¿no? Porque yo creo que el periodismo, y el periodismo de calidad, además, es un poder tremendo que controla el poder, es una autoridad que controla el poder y que molesta mucho a los que hacen cosas malas, digamos, ¿no? Y creo que es necesario profundizar mucho en los temas, ¿no? Todo lo que ha contado Andrea de tema de narcotráfico, la corrupción, el seguimiento del dinero, son temas que no hay muchos periodistas que tocan. O sea, hoy en día no vemos muchos temas en profundidad o de investigación en los medios de comunicación, o sea, más allá de una noticia, ¿no? O de un artículo de 800 palabras. No generalizo, pero yo creo que tenía que ser más porque tenemos muchos problemas al mismo tiempo en muchos sitios. Entonces, claro, si el periodismo es esperanza, nosotros cuando llegamos aquí, yo llegué aquí junto a 11 compañeros periodistas, venimos como evacuación desde Turquía, después de nuestra salida, después de nuestro desplazamiento, digamos, desde el sur de Siria hasta el norte de Siria, luego a Turquía, llegamos como evacuación a España y nosotros llegamos a España por este mismo motivo, porque somos periodistas, ¿no? Porque somos perseguidos. Y aquí no hemos dejado la profesión a pesar de muchas dificultades, con el idioma,
los papeles, dificultades que son muy importantes. Aquí no, o sea, tú no puedes, el primer día que entras a España, empezar a trabajar con un medio de comunicación español, porque es que no sabes nada de español, no tienes papeles, no conoces el país, no tienes el contexto, y esto necesita un proceso muy largo, ¿no? Entonces nosotros hemos creado un medio de comunicación que se llama Bainana en nuestro idioma, en árabe y en español también, y hemos empezado a informar sobre Siria, Oriente Medio, la migración. Una organización con tanto crédito como Amnistía Internacional, Ramsi, acaba de decir hace apenas unos días que hay un genocidio en Gaza. Muchas otras voces se han levantado desde la ONU, desde Europa, para decirlo también. ¿Cómo es trabajar ahora en medio del dolor, en mitad de la tragedia? ¿Cómo lo ves desde aquí? Porque no hay nadie en Gaza. De hecho, conocíamos a Maya y yo recientemente a Almudena Ariza de Televisión Española y no la dejaban entrar en Gaza y nos contó algo que no sabíamos. Nos dijo Almudena en Guadalajara, a Maya y a mí y a un grupo de gente que estábamos con ella, que cualquier información que sale en Televisión Española sobre Gaza, de la que ella informa, aunque no está dentro de Gaza porque no puede entrar, está siendo registrada y digamos, entre comillas o sin comillas, censurada por el Ministerio de Defensa israelí. Sí, yo vine aquí a España antes de la guerra, pero el trabajar como periodista en Gaza, o como diga antes, es muy peligroso. Para ser periodista debe acostumbrarse a trabajar abajo de fuego, de bombardeo, y acostumbrarse también dormir en las calles, en el patio de hospitales para cogerle una noticia, una foto para de víctimas. Y todas zonas están no normal, están peligroso. Pero yo antes de ingresar a la facultad, a la universidad para aprender el periodista, yo pienso mucho tiempo, porque es una carrera peligrosa, no hay derechos, no hay seguridad en este trabajar, pero en el final lo entro a este lugar para ser periodista en el futuro. Trabajaba en radios, 4 radios y 4 canales árabes, pero en este momento, en 2003, no hay atención para el mundo en los canales árabes e internacionales también del causa palestina. Esta falta de atención y nadie lleva a las noticias de Palestina. Pero después de la guerra en 2008, los canales árabes e internacionales empezaron para trabajar en Gaza, para cobertura las noticias, las guerras en 2008, 2012, 2014, 2021. Hay muchas guerras en Gaza, pero yo viene antes del genocidio, la última guerra en Gaza. Pero yo tengo deseo para trabajar periodista aquí en España, pero tengo muchos problemas. El primero, el idioma. Soy nuevo aquí en España. Hasta ahora yo aprendo el idioma y también muchas cosas diferentes. La cultura, la religión, la tradición de la gente en España. Hay muchas cosas diferentes. Puede acostumbrarse para vivir aquí y conozco muchas cosas para políticos y a todos para empezar de nuevo. Por los trabajos informativos que habéis estado haciendo en vuestros respectivos países, vemos que la verdad no viaja sola, viene siempre en este tipo de conflictos escoltada por el miedo y por las amenazas. Esas amenazas en algún momento os han hecho salir de los países
Y mi pregunta tendría que ver cómo está haciendo el Estado español sus deberes en materia de protección de periodistas que están siendo perseguidos en su país de origen. No sé si en tu caso, ¿no?, que como veíamos en el vídeo, pudiste salir en un avión, bueno, en el resto, en todos los casos. ¿Se están haciendo aquí bien las cosas de cara a proteger a una profesión en cuya base está la solidez de la democracia? Sí, nos dan protección, pero como ha dicho mis compañeros, cuando llegas a un país y tienes que empezar de cero y no puedes ejercer tu profesión en otro país. Somos pocos de periodistas que hemos podido recuperar nuestra identificación como periodista en España, pero en muchos casos no es algo que tú sales de tu país y otra vez te dan la oportunidad de ejercer tu carrera profesional, pues es un poco diferente. Es decir que sí, nos dan protección porque el tema de Afganistán es diferente. No estamos aquí perseguida por embajada porque no tenemos embajada y consulares que de momento trabajan por temas consulares. No tenemos embajada porque de momento Afganistán no tiene gobierno y no está reconocida por el mundo, pues que nadie reconoce a Afganistán como un país, ¿no? Entonces, no hay una amenaza aquí para nosotros, las que hemos salido de Afganistán y estamos aquí. El resto de los países es diferente, pero caso de Afganistán, que aquí tenemos protección internacional y he podido conseguir escribir en medios españoles, que ahora trabajo en Telefónica como periodista, escribo para 20 minutos y al resto de periódicos que a veces por tema de Afganistán me contactan para escribir, pero es difícil. Lo primero, el gran desafío que tenemos es aprender el idioma y conocer todo, ¿no? En Afganistán, pues como afgana, yo sé todo, tú como española sabes de España, entonces para nosotros es difícil cuando empezamos de cero y tenemos que empezar todo de cero y tener otra vez la oportunidad de ejercer el periodismo que muchas periodistas no han podido esto. Somos muy afortunadas que ya tenemos esta oportunidad de ejercer el periodismo en España. En tu caso, ¿estás pudiendo informar de esa otra realidad sobre Colombia que aquí está tan invisibilizada por tantos medios? Pues yo te contesto desde el inicio lo que preguntaste, y es que la ruta de España es fatal. Lo primero que haces cuando aterrizas es que te dicen que no tienes permiso para trabajar. O sea, la ruta migratoria está diseñada para que tú desistas. Tú aterrizas y lo primero que te dicen es no tienes permiso para trabajar y tienes que estar 6 meses así. O sea, ¿y cómo sobrevives tú 6 meses? Yo, afortunadamente, hablo el idioma, pero mis compañeros y mi compañera, o el resto de periodistas exiliados que hay en este momento en España, te dicen eso, entonces te obligan a trabajar en negro. Cuando yo estaba en Colombia, yo trabajé para casi todos los medios de España. Ustedes no sé si conozcan a David Beriain, un periodista español que asesinaron en Burkina Faso. Yo trabajé con él como 5 años, yo era su productora en Colombia. Y por él pues trabajé con casi todos los medios de España, pero cuando llegué a vivir a España, ningún medio me daba trabajo, ningún medio me abría las puertas y me tocó asear casas, porque claro, el trabajo para el que está el latinoamericano es cuidar los trabajos del cuidado y el aseo de casas, y fueron efectivamente los trabajos que pude conseguir y en negro, que era asear casas y cuidar una pareja de personas de la tercera edad. Entonces la ruta migratoria es fatal, o sea, te sacan del peligro inmediato, pero aquí quedas a tu suerte, y quería contestar la pregunta que tú hiciste, y es que yo no pienso que el periodismo sea esperanza. A ver, García Márquez dijo que el periodismo era el oficio más bello del mundo. García Márquez se fumó un porro cuando dijo eso, o sea, lo puedo asegurar, porque es un oficio horrible. O sea, nosotros en nuestros países hemos visto morir tanta gente, nos han asesinado tantas fuentes, tenemos tantos desaparecidos a cuestas, que llevar tanta sangre no es fácil. O sea, el periodismo no es esperanza, es vocación.
Y yo con mis amigos digo básicamente que nosotros no somos periodistas, sino personas en situación de periodismo. O sea, es como estamos en situación de periodismo y lo hacemos por vocación, porque no, es que no sé, o sea, es como que nos mueve saber que hay que intentar defender las democracias o los derechos humanos, más que la democracia en mi caso y en la mayoría yo creo que de algunos es los básicos derechos humanos. Y aún así sabemos que no somos defensores, no somos héroes, pero es vocación y como que no puedes huir de ella, pero no es esperanza, es situación de periodismo. Decía el escritor Antoine Saint-Exupéry que si subes una montaña persiguiendo una estrella y te enredas en la escalada en otras cosas, corres el riesgo de perder la estrella que persigues. ¿Cuál sería la estrella, entre comillas, metafórica, que perseguís desde el periodismo, tanto OCPA como... Estás hablando con personas que la más que lleva aquí, no sé si son 5 años, entonces esto es bastante profundo. O sea, me refiero si hay, o sea, para también Ramzi, que antes expresaba como mucha dificultad en hablar en español, o sea, como si puede ser un poco más, lenguaje más fácil. Ojalá que llegamos a aprender toda la profundidad de... ¿Qué os guía? ¿Por qué lucháis? Vale, sí. ¿Qué queréis contar que no se está contando? ¿Que creéis que vosotros vais a dar algo que de momento no está llegando? Me está gustando la charla. Andrea está haciendo cosas, Jadilla también, y Ramzi, por supuesto. A ver, ella ha dicho, estamos en situación de periodismo. Y es... efectivamente lo que nos pasó a muchísimos periodistas en Siria, porque cuando empezó la guerra nadie al principio de lo que practicaba el periodismo era periodista, ni yo, o sea, ni mis compañeros, ¿no? Éramos personas con... Hay gente, o sea, yo tenía muy pocos años en este momento, yo cuando empecé con 17 años, entonces hay mucha gente que ha empezado a hacer esto sin estudiar el periodismo, sin tener formación, porque se ha visto obligada, ¿no?, a corresponder a esta situación porque estuvimos en un contexto muy complejo, en un momento en la que, como tú decías, ¿no?, como no había entrada de periodistas extranjeros, ¿no?, y si había entrada, pues, por ejemplo, se vayan solo a la capital o a una ciudad en concreta, mientras tenemos como en cada pueblo, en cada barrio, muchas cosas que ocurren al mismo tiempo y que necesitan muchas manos, ¿no? Y entonces empezamos de esta forma, en situación de periodismo, porque, claro, este sentimiento de que estás obligado a informar, y cuando, por ejemplo, yo llegué a España, al igual que mis compañeros de la revista, vimos un vacío informativo y también un relato que no es... que no transmite la realidad como tal, ¿no? De gente que se hace como experta de una situación concreta y que tú vienes de esta situación, te sorprendes porque está diciendo muchas cosas que no es exactamente lo que está pasando, y la falta de contexto. Entonces, este conjunto de motivos, en mi caso, lo que me empuja a hacer, ¿no? Y con esto, todo lo último que está pasando en Siria, es que desde el primer día te empiezas a ver cosas y dices, madre mía, esto, o sea... ¿Tú quisieras volver a Siria como hay tantos que han empezado a volver desde Turquía? Decían, vamos a levantar el país, ese país que durante 14 años también ha estado en el silencio. Yo he entrevistado a sirios que vinieron aquí a estudiar, por ejemplo, medicina y tal, que han vuelto todos los años y que cada año venían contándote los dolores y cómo ese país se iba derrumbando. ¿Tú ahora aspiras a eso? ¿Puede ser tu estrella volver a tu país e informar en esa reconstrucción? Puede ser, pero voy a ser, o sea, realista, digamos. La situación
o sea, estas preguntas de que si vamos a volver o no, si vamos a poder informar desde allí o no, o sea, se está formando un nuevo estado que no sabemos cómo va a ser. Exactamente. Y después también tenemos aquí una situación administrativa un poco compleja. O sea, quiero decir, yo no me puedo coger la mochila y ir a Siria porque aquí estoy en un proceso. O sea, tengo un asilo que si voy a Siria y si de repente me encuentro en una situación allí de riesgo, me quitan el asilo aquí y me quedo sin nada. Entonces, llevamos solamente 4 días. Entonces tenemos que, yo creo, esperar un poco para saber. Pero claro, o sea, en cara al futuro, como la parte, digamos, el principal problema para los periodistas, que es el régimen de Assad, que ha matado a 181 periodistas, que han sacado el dato hoy, Reporteros Sin Frontera, pero esto sin contar los informadores, la gente que te decía que empezamos a hacer periodismo sin estudiarlo, sin tener formación, sin nada al principio, ¿no? Eso es como los periodistas que trabajan para televisiones, canales, periódicos conocidos, o sea, que se identifican solamente como periodistas, pero hay mucha gente que se dedica a informar, pero no son periodistas. Y hay cientos de personas de este tipo que también fueron asesinados, ¿no? Entonces, esperanza de volver está. Como periodista, ¿con qué sueñas, Ramzi? Aquí, lo primero, las guerras en el mundo para y no hay más asesinados en este lugar o en la humanitaria todos. Y también hay muchas periodistas heridos en mi país ahora en Gaza, necesitan viajar para el médico en el extranjeros. No hay médicos buenos en Gaza porque Israel destruyó a todos los hospitales, a todos centros médicos o saludos. También las periodistas tienen libertad en el publicando como quiera. Ahora Israel cerrado muchas oficinas en Gaza y también en el Jordania, y las periodistas no pueden viajar. Yo trabajé muchos años en Gaza, pero no puedo visitar el otro lado en mi país, en Jerusalén, por ejemplo, en la capital de Palestina, en el otro lado de Jordania, Dafa. Solamente trabajar en una zona pequeña, solamente en Franja de Gaza. No puedo viajar para aprender más en otros países. Solamente al final yo viajé a España en forma médico para llevar a mi hija, niñas, tiene un problema médico en su rodilla, para coger el médico aquí en los hospitales de España. Es una como chance en inglés, una oferta para salir de Gaza, pero antes no. Ahora todos, no hay aeropuertos en Gaza, no hay trenes, no hay transporte público como en otros países, solamente un centro al lado de Egipto, Gaza de Egipto. Israel cuando ocupación la zona entre Gaza y Egipto, cerrado cruzar. Ahora nadie puede salir a Gaza, especialmente los periodistas heridos. Bueno, para relajar un poco la entrevista, igual, y retomando tu guante que nos lanzas de no considerar siempre, en este caso, a periodistas como víctimas, a las mujeres como víctimas, o en este caso periodistas víctimas de la persecución en país de origen, sí me gustaría preguntaros, así sí brevemente, ¿cuál es el reportaje que habéis realizado con el que os sentís más identificadas, más orgullosas? El título de la charla de hoy es Periodistas, objetivo a eliminar. ¿Cuál es ese trabajo
en el que sentisteis el orgullo de ser periodistas pese a ser un objetivo a eliminar? Pues en mi caso, pues hay varias. Lo que más para mí fue algo que cuando fui después de que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, y yo fui el tercer día para continuar mi trabajo en televisión nacional, porque sabía que los talibanes están diciendo en los medios que no vamos a prohibir a las mujeres de sus trabajos y vamos a respetar a las mujeres. Entonces, el tercer día, cuando yo fui para ver qué es la realidad o solo están diciendo en los medios, y cuando fui allí, pues sí, que me amenazaron de muerte, y después de esto yo empecé a hablar de esto, estando siendo en Afganistán, hablar con los medios de comunicación internacional para que lleguen nuestros mensajes, ¿no? Es que es una responsabilidad que sabes que es un riesgo no solo para ti, sino para tu familia, pero sigues hablando en los medios incansable días, noches, porque con otros países teníamos diferencia de horas, pero para que lleguen nuestros mensajes, nuestra voz, para que el mundo sepa cómo es la situación de Afganistán y qué están haciendo los talibanes, pues así como mi foto fue muy viral en las redes, en un lado, en el plato, yo dando noticias, y en el otro lado los talibanes, cómo cambió el plato allí. Pues esto para mí fue lo que he podido dar visibilidad a la situación de mujeres, que ya llevo 3 años en España, y en estos 3 años a mí me hicieron tantas entrevistas que yo no hice en mi vida profesional, pero sigo, a veces es muy duro, ¿no? Te remueve todo el dolor y tienes que contar todo, pero dices, esto tiene que llegar a todo el mundo, porque si no nos van a olvidar y para la próxima generación no van a tener la oportunidad, ¿no? Vamos a abrir el camino para que esto no se quede así. Hemos sufrido mucho, seguimos sufriendo en Afganistán por ser mujer. Estos reportajes que han salido sobre mí, y yo que he podido en España escribir sobre mujeres afganas en El País, en 20 Minutos y varias otras, en Bainana y otras periódicos, es algo que me da, digo que ya como periodista estoy haciendo algo que puedo, ¿no? Para visibilizar la situación de mujeres en Afganistán, que eso algo no es fácil en 3 años llegar a este punto. Sí, no dudes que vamos a leerlos. Yo creo que ya tengo ganas de salir de aquí y leer alguno de tus artículos. Sí, y mi libro va a salir el año que viene. Y así, pues. Tomamos nota. ¿En tu caso, Andrea? A ver, mi caso es particular porque yo trabajaba, yo recibí una agresión muy bestial, pues, de carácter sexual, y también fueron 2 agresiones, y una de ellas fue una golpiza también muy brutal, ¿no? Entonces yo, claro, para sobrevivir a todo esto, yo siempre era con mi mantra personal: si yo me callo, ellos ganan; si yo me callo, ellos ganan; si yo me callo, ellos ganan, y eso me sostenía, y era lo único que me aferraba para poder seguir. Pero llegué a un punto, y trabajaba para casi todos los medios de mi país y medios extranjeros, pero llegué a un punto en que empezó como a perder todo sentido, y a pesar de que yo trabajaba en estos medios, y muchos eran españoles, de hecho, y franceses, el contenido o no lo entendían porque estaba en otro idioma la gente de mi país, porque se hablaba de mi país, o no lo entendían porque estaba en otro idioma, o no lo entendían en su propio idioma porque el contenido era pago, ¿sí? Entonces yo empecé, cuando empezaron a llamarme los medios europeos, y como los trabajos que me exigían siempre eran tan peligrosos, les cobraba carísimo. O sea, era como, mira, una forma de retribución, deuda histórica. Entonces, les cobraba carísimo, pero porque sabía que de los viajes de preproducción que iba a hacer para un tema,
pues, y les decía, les ponía como condición que de estos viajes yo iba a poner que yo iba a sacar mis propios contenidos. Claro, todos me decían que sí porque por los accesos que yo tenía, pues claro, yo tenía acceso a las guerrillas, a los paramilitares, al narcotráfico, yo cubría todo el conflicto armado de mi país. Y empecé a hacer reportajes por mi cuenta y empecé a escribir y empecé a viajar por Colombia. Colombia, cuando yo digo Colombia, todo el mundo piensa en Bogotá y en Medellín, pero Colombia es 70% rural, o sea, es campo, es campesinado. Y empecé a viajar por la zona rural colombiana y empecé a escuchar a mi gente y a veces me decían unas frases que a mí se me ponía la piel de gallina. Sí, como que contenían tanta sabiduría popular que yo decía, ¿yo cómo cuento esto? ¿Yo cómo cuento esto? O sea, ¿yo cómo hago para no dañar, para no intervenir en lo que ellos me acababan, o ellas me acababan de decir? ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Sí, tengo una, si quieren la leo. Entonces me pasó una cosa muy particular y chistosa, la puedo leer si me lo permiten buscar, y es que, la leo ahorita, y es que tuve un pequeño diálogo con el personaje de un pueblo que me causó tanta gracia que me metí al Facebook porque, esto tiene un paréntesis, la ruralidad colombiana no lee los medios de comunicación, el campesinado, el medio de comunicación en las zonas rurales latinoamericanas es Facebook, ¿sí? Básicamente aquí nos enteramos de los apagones de Cuba por Facebook Live. Nos enteramos de muchas cosas de Bukele por Facebook Live. De todas las protestas, Latinoamérica tuvo una serie de protestas encadenadas que iban Venezuela, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua y Perú, ¿sí? Fueron como que se enciende una llama latinoamericana y se enciende por todos los países como cada año. Y todas nos enteramos es por los Facebook Live que hacían. En las zonas rurales de estos países el Facebook es el medio de comunicación. Entonces me pasa esto con este personaje y yo lo compartí. Entonces yo dije, no, lo voy a escribir tal cual. Hola, hola, guión, hola, guión, hola. Y lo escribí como el diálogo que tuve. Lo colgué y tuvo mucha repercusión. Entonces encontré el lenguaje. Y el lenguaje al quien yo quería comunicarle, que era a mi gente, a la gente que no tenía para pagar los contenidos pagos del periodismo. Y empecé a colgar estos retratos, que yo los llamé retratos, porque también hago fotografía, me gusta la fotografía. Entonces hablaba con la persona, le tomaba una foto y colgaba el diálogo en Facebook. Y así me la pasé por el país colgando los diálogos, yo los llamé retratos hablados colombianos, y de repente se empezaron a viralizar los contenidos. Y de repente un diálogo de mi Facebook salió de la nada, tenía 35.000 compartidas, le ganaba a los periódicos nacionales de mi país. Y simplemente había salido a narrarlo. Y de repente empezaron a llamarme los campesinos, las campesinas, los soldados, los guerrilleros, empezaron a llamarme a mi teléfono, porque claro, cuando tú recorres la zona rural colombiana te encuentras con el Estado, con quien hace las veces de Estado en la zona rural colombiana, y quien hace las veces de Estado es el que tiene el fusil. Y para entrar a esos lugares tienes que pedirles permiso, y para pedirles permiso te acercas a ellos, y cuando te acercas a ellos, cuando te acercas al monstruo, el monstruo se desdibuja, aparece el ser humano. Entonces yo entrevistaba a todo el mundo, no entrevistaba, porque realmente no entrevistaba, dialogaba con todo el mundo y empecé a colgar esos diálogos, y se viralizaron, y cuando empezaron a llamarme a decirme gracias porque nadie había contado mi historia, ahí es cuando el periodismo, que daño me había hecho, empezó a salvarme, porque entendí el periodismo como un servicio social. ¿Ves como Gabriel García Márquez tenía razón? Es la profesión. No, a ver, sigue siendo precario y mal pago. Estaba fumado García Márquez. En tu caso, ¿no? Es que tendrías que hablarnos un poco más de ese fantástico periódico que habéis fundado, que es el primer medio de comunicación español. En árabe, sí. Creado por periodistas refugiados en España. Creado por periodistas refugiados en España. ¿Y en castellano? En castellano. En castellano y en árabe. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en una situación bastante complicada, porque sostener un proyecto en condiciones bastante precarias, y personales y profesionales también, porque respecto, por ejemplo, a tu anterior pregunta, lo de la ruta hacia España y el tema del asilo, nosotros quedamos, por ejemplo, 2 años y medio sin papeles. O sea, me refiero, teníamos esa tarjeta roja
que no puedes trabajar, que no puedes hacer nada, entonces esto es una complicación grande, ¿no? Nosotros tuvimos apoyo de algunos compañeros y compañeras que nos echan una mano con la edición, o sea, hay cosas que lo hacemos de una forma que tú, o sea, si te lo cuento, dices, ¿esto cómo puede ser, no? O sea, porque en los medios en general, cada persona es responsable de una cosa en concreta. Quiero decir, un redactor, o sea, no, a lo mejor no hace vídeo, o no sube a la web los artículos, ¿no? O no gestiona la fotografía, o sea, claro, en los periódicos y los medios que tienen dinero, cada persona tiene una función, pero nosotros hacemos cada uno un poco de todo. O sea, nuestros reportajes, nuestras fotografías, nuestros vídeos, subimos nosotros a la web, en redes sociales, o sea, hacemos un poco de todo. Y esto es como, o sea, hablando un poco, realmente es agotador porque tampoco tenemos recursos, ¿no?, para seguir haciendo periodismo de este tipo. Al final nosotros hacemos temas en profundidad, o sea, no hacemos breaking news, no hacemos coberturas rápidas, en casos como muy excepcionales sí lo hacemos, pero hacemos como reportajes largos en profundidad, contextualizamos mucho, testimonios, datos, etcétera, etcétera, ¿no?, para explicar a la gente, además desde una perspectiva distinta, ¿no?, a la que está acostumbrada a leer en los medios. Entonces, yo creo, o sea, en cuanto al tema de la pregunta principal, es que nosotros estamos, en el caso de Siria, estamos perseguidos por cada palabra que ponemos. En esta última ofensiva, en estos días, cuando entraron los grupos, la oposición, los grupos rebeldes, ahí hay un lío de términos porque, claro, es que tenemos cada un chiste interno. Exactamente, sí, hay mucho lío interno y nosotros tenemos una terminología respecto a los grupos en el terreno y en los medios tienen otra terminología distinta, que no estamos de acuerdo con el todo y es muy complicado. Entonces, quiero decir, cuando entraron a los grupos de los servicios, esos grupos, a los servicios de inteligencia del régimen, y Siria es muy famosa en esto, pero esto no llega aquí, encontraron miles y miles de documentos, de informes sobre periodistas, sobre activistas, sobre gente normal, o sea, ni siquiera tiene que ver con nada. Cada una persona tiene un archivo, ¿no?, de que esta persona, su movimiento, que se ha ido aquí, que comunica con este, comunica con el otro, ¿no? O sea, esto es horroroso. Entonces, nosotros, o sea, no por un reportaje específico yo estoy perseguido. Yo en mi casa, por ejemplo, durante estos 14 años de guerra, fue bombardeado 8 veces, con lo cual yo estuve 2 o en 3 ocasiones dentro y he sobrevivido. Y no por ser periodista, sino por pertenecer a un pueblo en una ciudad donde ha salido una revolución, ¿no?, contra el régimen. Entonces, más allá de que, o sea, nosotros tenemos doble peligro, ¿no? O sea, vivir la situación como una persona que no tiene que ver ni con una profesión ni con la otra, y también como periodista, porque como periodista la implicación, además, que tú puedes ser perseguida por otras partes, ¿no?, de la guerra, digamos, o sea, claro, por otros actores, no solamente por un actor en concreto, o sea, pero que puedo dar por hecho que estamos perseguidos por este actor número uno, digamos, pero luego hay cosas que molestan a otros actores en los que nos pueden hacer daño, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en España, Nazim? Soy aquí casi 2 años ahora. 2 años. Sí. Ya quisiera yo, en 2 años, hablar el árabe que tú hablas en castellano. Pero antes nos has dicho, porque te preocupaba que tu voz no llegara con la hondura que está dentro de tu corazón, de tu cabeza, nos has traído un texto que nos has dicho, si acaso lo leo, y lo has redactado en castellano. Si quieres, creo que puede ser un momento para que nos leas este diferente ahora, porque esta charla ha cambiado el enfoque de la... Lo manejado en otra cosa y puedo leer un texto porque yo he escrito pero
Ahora no puedo. Quizá, Rosabel, sea el momento para dar la palabra, ¿no? Para que haya preguntas por parte de alguna de las que os he contado, de las 85 personas, que tenéis mucho mérito de haber venido 85. en un día en el que hay otros 2 85. actos más en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Estoy viendo por las redes. Entonces, bueno, si hay palabras, si hay petición de palabras. Bueno, yo para romper, luego os paso, pero y nos Vamos pasamos a ver entre las todos, cosas. porque estoy lesionada, entonces os paso el micrófono. Pero sí os preguntaría una cosa, ¿estáis aquí, estáis exiliados, refugiados, os sentís a salvo? ¿Nos sentimos? A salvo, o ni siquiera aquí estáis a salvo. Estamos a salvo, pero mi situación es diferente cuando el padre de mis hijos les secuestró y les llevó a Afganistán. Pues digo, ¿esa vida para qué? ¿Para qué tengo que vivir? Estamos salvos, aquí tenemos derechos, aquí tenemos libertad, pero te quitan todo y al final ¿Y no les has podido recuperar? no puedo ni hablar. Es duro como una madre para mí. Y quiero que esto llegue a todo el mundo, porque cuando estuvieron en Alemania, como una madre no tenía documentos para demostrar que soy la madre, porque en nuestro país, en tarjeta de nacimiento de los niños, aparece el nombre del padre. Yo no he podido demostrar que son mis hijos. Y aquí, a veces digo, no existe derechos de las mujeres ni de las madres. Yo estaba 2 años aquí gritando que él va a llevar a mis hijos y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una prueba de ADN para que yo tenga mi reconocimiento como madre. En Afganistán no me han dado, pero en Europa sí. No hicieron esto y han dado un paso para él, que él lleve a mis hijos y como un afgano y les llevó. Y yo no puedo ni hablar y nada con mis hijos. Es duro. Yo siempre hablo de esto para que un día mis hijos sepan que soy la madre y he luchado mucho para estar con ellos. No he podido porque no me han dejado. No soy una madre que dejé a mis hijos y vine aquí para tener una vida de lujo, sino yo fui obligada a dejar mi país, a venir aquí, pero esto quiero que se quede en todo el mundo que soy la madre. Yo quiero que todo el mundo sepan que soy la madre de ellos y un día recuperaré, pero esta vida ¿para qué vale? Si estamos salvos, tenemos todo y las mujeres como viven en Afganistán, que nadie les escucha, nadie toma una decisión sobre Afganistán y las mujeres cómo sufren en Afganistán. Yo sufro aquí con ellas, porque cada vez que recibo mensajes, llamadas de ellas que me piden ayuda, y como una mujer afgana sé que cómo es vivir en Afganistán, y digo que sí, hemos venido aquí para salvar la vida, pero no puedes vivir, no puedes estar tranquila. Y dices que cómo mis hermanas viven allí, cómo las mujeres viven allí, y cómo tengo que estar yo tranquila aquí con tantos problemas. ¿Y vosotros? ¿Vosotros os sentís a salvo? Sí, yo voy a ser muy breve. Yo creo que a salvo físicamente sí, pero en otros sentidos no mucho. Y creo que, o sea, después de toda esta experiencia, no todo es vivir, porque al final hay cosas que te persiguen. Y hablaba antes Andrea muy bien de esto, de que tanta sangre, tantos muertos, tantos desaparecidos, ¿no? Y sobre todo cuando estás relacionado directamente a esto, no es que solamente estás contando historias de los demás, sino que también tus propios familiares, tu propia gente que lo está sufriendo. Entonces la cuestión no es que salir para sobrevivir de la cuestión de la muerte, ¿no? Porque yo digo que a veces morir una vez es mucho más fácil que vivir
y morir muchas veces. ¿Estás a salvo? Y lo me siento bien que los mis compañeros teólogos, especialmente a Mina, porque yo también no puedo contacto con mi familia en Gaza, mi madre, mis hermanos y mi familia grande, no sabes nada, pero cada mes, 3 meses, 4 meses, hay un mensaje, nosotros están vivos, pero que tal la vida están sufriendo mucho, están vivos en la calle, en una tienda, porque las casas destruidas ahora, y no hay comida, no hay luces, no hay internet, hay muchos problemas con ello, pero yo vivo aquí en España, con seguridad, pero en el corazón hay muchas tristes. Porque yo vivo aquí bien y mi familia en Gaza está en el infierno. Y también los problemas corriendo detrás. Aquí en España no puedo trabajar en un canal árabe, por ejemplo. En canales españoles está un poco difícil ahora porque necesito tiempo para trabajar con ellos. Pero en los canales árabes tampoco no puedo trabajar porque hay muchos tipos de la problema en Gaza. Cuando trabajar con una canal, por ejemplo, del Fatah, no puedo trabajar con otro canal del Hamas. Y también a los otros canales. Cada uno tiene diferentes opiniones y ideología. Y también los canales, yo trabajaba antes, están en apoyo como Irán, el Irak, Siria, están en un grupo apoyo los partidos en Gaza. No pueden trabajar en Europa, pero en otros canales como Saudía y Dubái, Emiratos, también no puedo trabajar con ellos porque siempre dicen, tú trabajabas con el enemy, con mis amigos, el enemigo. No puedo salir a nuestros canales porque trabajaba con ellos. En Gaza muchos problemas, aquí en España muchos problemas. Hasta ahora la vida no es estable. Pobre. Mientras os animáis, levantáis alguna mano, hacéis una pregunta, quiero preguntaros, bueno, a quien quiera responder, desde el estado de ánimo que nos estáis trasladando, quiero preguntaros, estando aquí en España, en Europa, ¿hay algún reproche hacia los europeos y europeas? No sé si hacia nosotros, pues hacia nosotros también. No sé si con ternura o a veces con rabia. ¿Hay un reproche que hacéis? No sé si, no digo en vuestra información, digo íntimamente, ¿no? Cuando has dicho antes, no siento físicamente, no estoy muerto, pero hay un dolor, ¿no? Que creo que estamos metiéndoos, nos estáis ayudando a meternos en vuestra piel y con esa empatía, ¿no? Pero ¿hay algún reproche hacia Europa? ¿Reproche? ¿Qué reproche? A ver, Perdón. Nos criticáis a Europa de algo que tendría que hacer y no ha hecho. Por la población quiero decir que pues en caso de Afganistán nos están apoyando mucho, especialmente las feministas que a mí me han ayudado mucho y estamos ayudando a las mujeres afganas para dar visibilidad a las mujeres afganas y la situación de mujeres en Afganistán, pues
Hay agradecimiento en ti. Sí, sí. Yo siempre agradezco para que siempre a mí me han dado esa oportunidad para que podamos llegar este mensaje de las mujeres que en Afganistán no pueden hacer nada, pero aquí hay gente que nos escucha, ¿no? Y veo que hay intereses que nos quieren escuchar, pues nos da una sensación que si por toma de decisión no podemos hacer nada, pero por parte civil hay gente que nos quieren escuchar, nos dan una sensación que pues nos quieren dar voz y nos quieren escuchar y estamos apoyadas por gente, como dice, ¿no? El pueblo salva al pueblo, ¿no? Es así, que por parte de la población sí que estamos así bien recibidos y nos dan la oportunidad de hablar, de escuchar, y siempre a mí me preguntan cómo podemos ayudar a las mujeres que están en Afganistán, qué podemos hacer. Pues esto yo agradezco a todas y todos españolas que durante estos 3 años vi que cómo nos están ayudando. Pues en mi caso, para mí es algo que yo no he sentido que ya estoy fuera de mi país. A mí me han acogido España tanto como que mi familia está en Holanda y no me gusta ir a vivir allí, porque para mí España fue totalmente un país diferente, un país de acogida que me han acogido como una persona que merezco estar aquí. Yo tengo un reclamo y es devuélvanos el oro. No, mentiras. Pero sí es un poco dejar de hacer extractivismo con las historias de nosotros. O sea, todos los medios cuentan tu historia, todos los medios te explotan, todos los medios te quieren ver llorar mientras dices que fuiste violada. Nosotros necesitamos trabajo. Necesitamos trabajo, y el apoyo real que pueden dar es que nos den trabajo y que dejen de vender armas a Israel. O sea, y el Pegasus en todos los gobiernos. Yo creo que hay muchos, pero centramos en el periodismo, justo lo que decía Andrea, el tratamiento de los medios de comunicación con nuestras historias y los compañeros periodistas también. Porque, claro, como yo, o sea, cuando ocurren cosas como el de Siria últimamente, directamente te da cuenta que se habla, como hablábamos antes, Andrea, de como una superioridad moral, ¿no? O como solo yo aquí, europeo blanco, sé que es el mejor para Siria, mejor que tú, que es el sirio que lleva 14 años. Claro, o sea, hay gente que empieza a decir, vale, esto no es que necesitamos debatirlo. O sea, es como parece que necesita un tal grupo o persona o político, etcétera, la legitimidad de un señor europeo para que, o sea, como... Esto lo vemos mucho, lamentablemente. Sí, a un sirio. Sí, exactamente. O sea, esto lo vemos mucho, ¿no? O sea, es como, no, yo sé de Siria. Y si revisas un poco su historial, es una persona que a lo mejor ha entrado a Siria en su vida una vez y que ha estado 3 días y luego pues ha hecho libros y charlas y no sé qué. Y luego cuando hay un sirio que es sirio, nacido allí, vivido todas estas situaciones, que lo quieren solamente... Como decía Andrea, un testimonio para llorar, no para contextualizar y explicar las cosas como son, desde su perspectiva como un ciudadano que está viviendo este proceso. Entonces esto es como cada vez, o sea, es un poco aburrido porque cada vez es como, no sé si se está aprendiendo, o sea, cada vez se repite lo mismo. O sea, el tratamiento de los periodistas, ¿no? O sea, es como, a veces se pasa a ser un poco falta de respeto, en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, pero es como, estás en una situación personal bastante mala, tienes familiares afectados, estás siguiendo esa situación y claro, te llaman como gente que no te conoce, que lleva como a lo mejor 3 o 4 años sin hablar contigo, sin hacerte ninguna pregunta sobre Siria y te quiere sacar en 10 minutos en una entrevista mientras tú estás en... O sea, es como esto, creo que sí, claro, o sea, hay que ver cómo se soluciona.
¿Alguna pregunta? Sí. ¿Sí? Bueno, mil gracias y no sé, tengo el corazón roto porque me siento muy avergonzada, ¿no?, del trato que os damos a vosotros y a vosotras y a muchas otras personas que vienen, de vuestra falta de reconocimiento, de vuestra falta de papeles, de vuestra falta de trabajo, o sea, muy avergonzada, pero no quiero salir de aquí sin que Andrea nos lea ese texto, ese relato que ha dicho, porque me he quedado con las ganas y si es posible me gustaría escucharlo. A ver, lo busco mientras contestan otra pregunta. Vale, gracias a todos. Sí, había otra pregunta por aquí, David. ¿Me puedo colar? Sí. Vale. Sí, porque estamos grabando. O sea, no es una pregunta, pero bueno, si después, Khadija, si te puedes quedar un momento, porque no sé si has intentado hablar con el Comité Internacional de la Cruz Roja por el tema de tus hijos, pero igual te puedo explicar una cosita. Pues muchísimas gracias. Hablé con Cruz Roja, CNOR, Ministerio de Defensa, con Moncloa, con todo el mundo, pero a veces pierdo la esperanza. Es que digo que a lo mejor que ahora no lo sé. No lo sé qué puedo hacer para recuperar. Y ahora digo que el padre les llevó a Afganistán, les secuestró, no hay problema. Si hago yo, entonces no me van a aceptar en la embajada de España en cualquier país. O sea, te lo digo porque el comité tiene un servicio específico para esto. Vale, por eso, entonces, vale, si quieres, muchísimas lo hablamos gracias. después. Ojalá que podamos hacer. Gracias. O sea, no prometo nada, evidentemente. Bueno, como primera cosa, muchas gracias por estar aquí, por contarnos vuestra experiencia, ¿no? Ustedes como periodistas, como personas informadas en esta situación tan terrible, pero informadas, se imaginan a los que de repente no estamos en esa situación tan terrible, pero que estamos muy mal informados, terriblemente mal informados, del tema de Afganistán, como el de Colombia, como el de Siria, como el de Palestina, cualquiera. Nuestros gobiernos se encargan de que no nos informemos. Lo que ustedes cuentan no nos lo cuenta el país, ni la televisión, ni nada de eso, ¿no? Nos cuentan mentiras tan mentiras. Pero ustedes como periodistas, y en este caso a los 6 les digo, ¿qué pasa con el periodismo? ¿Qué pasa con el periodismo que forma parte, no de ustedes, sino el que nos miente? El que ayuda a la muerte, que ayuda a que Israel se lave la cara. Que si nosotros decimos no le vendan armas a Israel, dicen que soy un antisemita. Exacto. ¿No? Bueno, en cualquiera de las situaciones, porque en Afganistán, que parece que fuera el lugar donde la cosa está más clara, los talibanes son malos, los otros son buenos, pero resulta que los talibanes trabajaron para Estados Unidos, trabajaron para Inglaterra, acá estamos llenos de heroína metida por los talibanes y no pasó nada. Entonces, mi pregunta en definitiva es, ¿qué pasa con el periodismo? ¿No? Sé que de repente ustedes ahora es muy difícil que nos digan, pero quizás sea un poco para que tengan en cuenta que nosotros también, los que los leemos, los que los escuchamos, los que lo buscamos en internet o donde sea,
no encontramos las fuentes tampoco. ¿Ah? Empieza. Hablamos mucho de libertad de expresión, ¿no? Libertad de prensa, pero a veces veo que esto no existe, porque cada medio tiene sus normas y tienes filtros. A veces no te deja escribir o hablar de lo que quieres, como una periodista. Somos periodistas, pero a veces no podemos hablar de lo que queremos, porque es así, en todos los medios. Tú no puedes, como una periodista, decidir, yo hablo de esto o voy a escribir este artículo y tenemos que publicar. No, tú no puedes decidir como periodista, porque lo que hay personas arriba, ¿no?, deciden. Entonces, por eso, lo que solo podemos en nuestras redes, que esto pues no es un medio, no llega mucho, esto lo podemos hacer, pero en tema de trabajar como periodista en un canal, en una televisión o en un periódico, no puedes lo que quieres hacer. Yo lo que creo es que solemos olvidar que los medios de comunicación son empresas de comunicación y como tal tienen intereses comerciales. Sí. Yo sí soy partidaria de que el periodismo independiente es cada vez mejor. Y sí pienso que el independiente está formándose y hay excelente periodismo independiente en todos los países. Acá hay una revista que se llama 5W, en la que he escrito yo, en la que escribe Okba, y no sé si tú has escrito ahí, pero tengo otras compañeras afganas que han escrito ahí, y es una revista excelente. Es una revista que se toma el tiempo para contar las realidades de los países, y como 5W habrá más medios en España, y como esos, cada país tiene periodismo independiente y tiene periodistas que se la juegan por contar, acercarse a la verdad, a la veracidad de los hechos, porque en los conflictos lo primero que se pierde es la verdad, ¿no? Pero tratan de acercarla y hay que saber encontrarlos. O sea, es difícil y lleva tiempo, pero se puede y hay que hacerlo con calma y hay que hacerse el listadito por países, qué medios. Yo, por ejemplo, tengo en mi computador un Excel con los medios que consulto por país y me sirven porque me sé informar, y como tengo colegas, pues también les pido, oye, ¿dónde me puedo informar? Pero se puede, claro, y cada vez hay una crisis de credibilidad, pero en los medios masivos. En el periodismo porque hay periodismo independiente y hay propaganda, que son estas cosas como OK Diario. Sí, eso es basura. Sí, que ya he aprendido también cómo a diferenciarlo. Eso es propaganda, pero también la hay del otro color, la hay azul y la hay roja. Pero eso no es periodismo independiente, eso es propaganda y lobismo político. Pero periodismo independiente hay, cada vez más bueno. Por ejemplo, si yo quiero saber de Siria, es lo que escribe, es que me reía porque él estaba tratando de explicarles ahorita en una frase a ustedes lo que llevaba una hora tratando a mí de explicarme esta mañana sobre lo que está pasando en Siria, y al final me dijo, mira, me escribí un reportaje en 5W, te lo mando, léetelo. Entonces, claro que hay periodismo bueno e independiente, pero hay que saberlo buscar también, y la responsabilidad no siempre está en el periodista, también está en el lector. Sí, entre tanta desinformación, hay mucha gente que se lo cree, ¿no? Y también la mala información, ¿no? Y la información que está hecha en base a prejuicios, hay varios problemas, ¿no? Pero no vamos a perder la esperanza de esto, porque al final, como acaba de decir la compañera, hay medios, o sea, medios hay. Lo que pasa es que creo que tenemos la imaginación de que si un tema en concreto no sale en New York Times o en El País o en un periódico grande o en The Guardian, entonces no importa o no existe o no es como muy interesante, ¿no? Pero es que hay muchas cosas que son interesantes, ¿no? Que salen en otros sitios que son quizá más pequeños, pero son muy importantes. El caso, por ejemplo, la cuestión de Gaza o de Siria, cuando se dice mucho que no hay periodistas, o sea, al principio cuando empezó el 7 de octubre, se empezó a decir mucho que no sabemos qué está pasando, que no dejan a los periodistas entrar.
pero es que necesitamos que los periodistas de fuera que entran para que sepamos qué está pasando, mientras lo estamos viviendo en vivo por los periodistas locales. Pero claro, la gente no conoce a los periodistas locales. Entonces, o sea, hay, creo, información de calidad, pero hay que encontrarla. El periodismo es una carrera importante y un mensaje grande. Debe cuidar para continuar a este mensaje. Hay mucha gente y muchos ejércitos, muchas mafias, muchos países hacerlo para silenciar la voz de los periodistas, pero los mensajes están continuos. Cuando mataron a las periodistas, el mensaje es continuo. Nosotros aceptamos pagar el precio para libertad, para este mensaje, porque esta es la voz de la gente sufriendo. Yo aquí en España trabajar cualquier cosa es muy duro, está muy lejos de mi carrera, pero creo que en el futuro volver a trabajar en mi lugar. Yo he acostumbrado a trabajar en una oficina, pero ahora a trabajar en fábricas, en cargar y descargar muchas cosas duras. Pero la mensaje ojalá está continua y la voz de la gente está llevar a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Les leo, a ver. Bueno, honestamente no encontré el chiquito que les quería leer, es uno más grande, ¿lo leo? Más largo. Mire, si alguno de ustedes tiene Facebook y pone, porque no lo encontré, y pone asterisco, Andrea Aldana, periodista, pegado todo, a lo mejor lo encuentran. Este se los explico, este es de mis visitas a las zonas rurales, no sé si alcancen a ver, pero la foto es de una guerrillera cargando un bebé. ¿Sí? Esa es la foto que tomé después de este diálogo. Se los voy a leer así como si fuera conversado. Dice, Shakira, Jason, de venida rime donde Shakira y la trae. Shakira flaca, la flaca era la guerrillera con la que yo estaba hablando. Jason, de venida rime donde Shakira y la trae. Shakira flaca, ¿quién es Shakira? ¿Usted no conoce a Shakira? No, ¿quién es Shakira? Espere que ahí viene, vea, es esa, la que viene de civil con el bebé. ¿Pero quién es Shakira, es flaca? ¿Pero quién es? Shakira, venga para acá para presentarla y para que me pase un ratico a ese bebé. Y ese bebé, flaca, es de ella. ¿Pero quién es ella, flaca? ¿Es familiar tuya? No, es de la organización. Shakira también es guerrillera. Me perdí, ya. Ay, me perdí. No, es de la organización. Shakira también es guerrillera. También es guerrillera, pero ¿y el bebé? Lo tuvo hace poco. Está inactiva mientras el bebé está chiquito. ¿Cómo inactiva, flaca? ¿Piensa volver a la guerrilla? Sí, pero no entiendo. ¿Y el bebé? Lo deja cuidando con la mamá. Pero, flaca, ¿no es difícil? ¿Uno cómo se separa de un bebé así? ¿No duele? Claro, acá todas pasamos por lo mismo. Duele, pero no tenemos más opción. Por un lado, los paramilitares ya nos reconocen y si nos quedamos en la casa con el bebé, allá llegan y nos matan. Por otro lado, esta es la única forma de sostenerlos. Uno desde la organización se puede hacer cargo de los hijos. La organización responde económicamente por ellos. ¿Y qué pasa si se mueren en esto? ¿Quiénes? Ustedes, flaca, las mamás. La organización sigue respondiendo. ¿La organización? Yo pensé que la organización les exigía abortar. ¿No era así? No. A nosotras sí nos dan los anticonceptivos y eso, pero no es así. Eso no es así como dice la gente, por lo menos no desde que yo estoy acá y ya llevo más de 20 años en la guerrilla. La opción sí está y si uno lo quiere hacer, lo hace, pero no es obligación. La mayoría lo tiene, incluso acá donde usted está hay varias guerrilleras con hijos. ¿Vos tenés hijos, flaca? Sí, 2. ¿Y los ves seguido? No, de vez en cuando uno los logra entrar a los caseríos. Pero es mejor no ponerlos en peligro, mejor que estén lejos. Son muchas, ¿quiénes? Las guerrilleras con hijo. Uf, la mayoría.
O bueno, mentira, no sé si la mayoría, pero sí son bastantes. ¿Y qué pasa si la mamá se quiere quedar a vivir con el bebé? Se le da la salida, acá ya ha pasado eso, hay guerrilleras que han pedido salida y se quedan a vivir con los bebés. Pero la verdad, mija, es que la mayoría se regresan. Me cuesta un poco entender por qué se regresan. Lo que pasa es que usted es urbana y sea lo que sea, su vida es diferente. Nosotras no, esta es la vida que nos tocó. Hay algo que quiero preguntar, flaca, pero no soy capaz, no quiero ofender o que penséis que las estoy juzgando. Jaja, hágale tranquila, doña periodista, pregunte, pregunte. Es que quiero saber, o mejor dicho, entender por qué tienen hijos. ¿Por qué tener un bebé que saben que no van a poder criar? Pues no les sé explicar, doña periodista, porque nosotras también queremos tener hijos, porque cuando nos enteramos que estamos embarazadas, nosotras también queremos ser mamás. Bueno, esta es la foto, no sé si la... Y estos fueron los diálogos que se viralizaron y pues de los que estoy más orgullosa. Sí, bueno, muchísimas gracias por leérnoslo. Es un estilo muy fresco de periodismo del que aprendemos. Para terminar, yo creo que ya no hay más preguntas. Para terminar, en 5 puntos muy breves voy a resumir algunas de las cosas que hemos dicho. Una última pregunta en la que os voy a pedir una frase y luego ya va a cerrar mi querido amigo Julio Flor con un texto poético. 5 puntos. Somos personas en situación de periodismo, es vocación, no somos héroes ni heroínas, creemos en el mundo que debe ser informado y relatado. En países en conflicto, matar a un periodista no es un daño colateral, es un mensaje. Ahora que estamos aquí, tercero, hay que poder rellenar el vacío informativo para completar esas noticias con visión eurocéntrica que seguimos dando. A veces con superioridad moral, pidiendo solo por ese testimonio de la víctima, ¿no? Hay que frenar ese tipo de periodismo. Número 4, a la hora de informar y de hacernos eco de los periodistas y las periodistas asesinadas, no olvidemos a las personas informantes. En quinto y último lugar, las mujeres en los conflictos armados son botín de guerra. Las mujeres periodistas son doblemente perseguidas como periodistas y como mujeres. Son perseguidas con violencia física y sexual, pero no nos van a callar porque si nos callamos nos ganan y no nos vamos a dejar ganar. Si me dejan agregar una última frase. Yo antes decía, si yo me callo ellos ganan, si yo me callo ellos ganan, pero no es cierto. La verdad es que si un periodista se calla, si un verdadero periodista se calla, perdemos todos. Eso es. Entonces, pues igual ya sería esa la respuesta, ¿no? Mi última pregunta era, ¿qué es imprescindible? Hay una campaña que no sé si la hemos proyectado aquí muy bajito, que es imprescindible. ¿Qué cosas son imprescindibles para este periodismo del que estamos hablando hoy? Imprescindible es no callarse, imprescindible es denunciar, imprescindible es visibilizar la situación de las y los periodistas en situaciones de conflicto. Para vosotras, para vosotros, ¿qué es imprescindible? A mí me gusta una cosa, bueno, en el contexto español, cuando sale algún tipo de corrupción o de algo malo por parte de un político, aquí los medios lo queman. O sea, su historia, su familia, o sea, todo, ¿no? O sea, esto me gusta porque, o sea, ya está. O sea, cuando se cae una persona, y hay muchos casos, cuando sale un caso entonces, yo creo que es imprescindible que esto se practica en otras situaciones. O sea, quiero decir, se practica la misma lógica. No es que si esto no está aquí, sobre todo los medios que dan un espacio a la información internacional, no solamente damos mucha importancia a una cuestión que ocurre aquí, pero también allí es importante. ¿Qué es imprescindible? رمزي. No entiendo. يعني الشيء يكون هو الأكثر يعني مفيد يعني بالنسبة للصحافة. El más importante de las periodistas está trabajar en un lugar
tienes libertad, tienes también, puedes decir la verdad cuando quieras, no están todos obligatorios, cosas para dice esto o no puedo decir hay una cosa también para tiene trabajar de periodistas, trabajar en una zona de seguridad para dar todas cosas buenas. En zonas peligrosas, los periodistas no pueden trabajar bien, porque hay muchas fuegas, muchos bombeos, roques, tanques, estas cosas. Hacer una cosa falta atención y cuando sigue a la live en los canales hay problemas, pero al final debe hacer algo, no puede corriendo porque es una posibilidad. Jadilla, un titular, algo breve, que es imprescindible para un periodismo internacional ético. Que no dejan de escribir y hablar sobre la situación de mujeres en Afganistán. Es muy importante y tenemos que seguir hablando sobre la situación de Afganistán, porque lo que teníamos mucho miedo, si gira la cámara de los medios de Afganistán hacia otro lado, pues Afganistán se va a quedar así, en esta situación, como un cárcel para las mujeres. Entonces, los medios que sabemos que tienen mucho impacto y deben que escribir sobre Afganistán, sobre la situación de mujeres, para que esto no se quede, sino, digamos que si nos toca a unas de nosotras, nos toca a todas, ¿no? Entonces, tenemos que seguir hablando sobre la situación de mujeres en Afganistán. Lo que están haciendo los talibanes es apartheid de género con las mujeres, y esto tenemos que conseguir escribiendo sobre la situación de mujeres, y también enfocar que el apartheid de género sea reconocida en Afganistán, para que logramos que a los talibanes les llevan a Corte Penal Internacional, porque eso debemos que conseguir, porque si no, pues las mujeres en Afganistán viven en una situación horrible, que es muy difícil para ellas, que viven en situación que no tienen ningún derecho en Afganistán. En los últimos leyes dijeron que las mujeres no pueden hablar en el público, no pueden cantar, no pueden rezar. Entonces, ¿qué ha quedado para las mujeres en Afganistán? Entonces, los medios tenemos que apoyar a las mujeres afganas. Andrea. Es imprescindible para un periodista la desobediencia. Y para los ciudadanos, en estos tiempos que están de autoritarismos que están ahogando el mundo, es imprescindible desobedecer. Un religioso catalán, Pere Casaldàliga, además de poeta, se marchó a Latinoamérica y ya no volvió, se quedó allí a vivir. Tiene una obra magnífica. Él decía que la libertad no tiene sentido sin la justicia, que la libertad sin justicia es como una flor sobre un cadáver. Es lo que decía Pere Casaldàliga. Yo me preguntaba, mientras os estoy escuchando, os he estado escuchando muy atentamente, también, como decía alguna de las personas que está en la sala, bueno, pues con la piel erizada, con la piel de gallina, ¿no? ¿Cuáles son nuestras palabras hoy aquí? Y las palabras han sido memoria, búsqueda de la verdad, de los acentos, de una información veraz, y esto nos lo estáis diciendo periodistas que hoy, de alguna manera,
habéis sido noticia, digo noticia en el buen sentido de la palabra. ¿Lo sois? Me pregunto y respondo, ojalá, ojalá, porque hay una de las palabras que puede ser... Hay una de las palabras que puede ser dos palabras, derechos humanos, puede ser libertad, por supuesto, justicia, y debe ser paz también, con todos esos ingredientes. Y nuestros antiguos, nuestros mayores decían, por la paz una Ave María, decían. Y lo decían para no crear mal ambiente dejando pasar un desacuerdo. Pero, ¿qué sucede? Y hoy estáis aquí, venís de 4 países, podían haber desfilado aquí los 96 que están siendo afectados por... Y ojalá lo sintamos, porque como bien dice Jadilla, cuando algo pasa en un lugar, nos está pasando un poco a toda la humanidad, ¿no? Y ese mensaje me parece importante. Pero ¿qué sucede cuando una parte del mundo padece la guerra? Cuando se pisotean día tras día, hora tras hora, los derechos humanos, cuando ninguna institución internacional puede detener, qué impotencia, ¿no?, los bombardeos contra poblaciones civiles, cuando la palabra paz es tan importante como el pan nuestro de cada día. Imprescindibles, preguntas, querida amiga Rosabel. Yo hoy creo que todos y todas debemos decir aquí y ahora, Ramsi, Khadija, Okba, Andrea, sois imprescindibles. Y si no me entiendes la palabra, diré necesarios, fundamentales, necesarios, y sois fundamento de libertad y de humanidad. Y os agradecemos desde la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas y los que estamos aquí, vuestra presencia hoy en Vitoria-Gasteiz. Eskerrik asko, mil gracias. Gracias.